siempre. Hermano, el tema central de este mensaje es el verdadero avivamiento que comienza con un arrepentimiento genuino que prepara el corazón para recibir a Jesús. Hermano, Juan el Bautista, según lo que dice las Escrituras en el libro de Lucas, dice que Juan el Bautista, hermano, era hijo de Elizabeth e hijo de un sacerdote llamado Zacarías. Hermano, dice que un ángel vino y profetizó que esta mujer iba a tener un hombre llamado Juan. Gloria a Jesús. Juan, Jesús lo elogia, hermano, lo representa como un profeta. Juan el Bautista es el profeta último del tiempo antiguo, del Antiguo Testamento. ¡Aleluya! Juan el Bautista es el último profeta de esto. Sabe que duró Israel aproximadamente 400 años sin escuchar voz profética, ¡aleluya!, sin escuchar palabra divina. Israel duró, hermano, mucho tiempo sin escuchar una voz que viniera del cielo. Sin embargo, cuando Juan el Bautista llega, hermano, ahí viene el hombre principiando su ministerio en el desierto de Judea. Dice aquí, hermano, que él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amado, arrepentirse, como decía la pastora ahorita, es apartarse del pecado y seguir a Jesús. Es apartarse de esa vida pecaminosa que te separa del Señor, que te separa de Cristo, a seguir un camino verdadero, un camino de rectitud, un camino de limpieza y un camino de libertad, hermano. Cuando usted anda en el camino de Cristo, usted es libre del pecado. ¿Cómo te la van a Dios? Amén. Sin embargo, hermano, Dios levanta a Juan para anunciar que el reino de los cielos se había llegado. Usted dirá, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el gobierno divino establecido en la tierra. Cuando Jesús, hermano, gloria al Señor, está caminando en la tierra, hermano, Jesús está diciendo: aquí yo traigo un reino que no es humano. El hombre, hermano, tiene aquí en la tierra hay un gobierno, pero el gobierno de la tierra es un gobierno humano. El gobierno de la tierra es un gobierno común, pero hay un gobierno que está por encima del gobierno humano, y es el gobierno del cielo. Amén. Por eso cuando Jesús caminaba y hablaba, las palabras de Jesús eran como voces truendas. Las palabras de Cristo eran algo que nadie había escuchado. Cada vez que Jesús hablaba, hermano, con tanto misterio. Eran palabras tan poderosas, tan llenas de sabiduría, hermano, que ningún hombre en la tierra podía hablarla. Era por eso que destacaban a Jesús como un inframundo en la tierra, porque es que no era común hablar como Jesús hablaba. El hombre tenía autoridad, tenía sabiduría, el hombre tenía ciencia, el hombre tenía, hermano, poder. O sea que cada vez que Jesús caminaba, la gente decía: es que él no se parece a ninguno de los otros hombres. Este hombre es diferente. Por eso le decían el profeta Elías, le llamaban profeta Eliseo. ¿Por qué? Porque había una manifestación, y era que el pueblo judío, el pueblo de Dios, conocía a los profetas del antiguo pacto. Eran profetas que hacían señales, y cada vez que veían a Jesús haciendo una señal, hermano, ellos pensaban que Jesús era alguno de los profetas, pero no sabían que era el profeta de profetas, no sabían que era el Jesús, el Mesías enviado, hermano, a la tierra. Juan dice, el profeta Isaías profetizó y dijo: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza su senda. Dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Hermano, Juan el Bautista estaba vestido casi igual que el profeta Elías. ¿Por qué? Porque se profetizó en Malaquías de que vendría el profeta Elías a restaurar los corazones de los padres con los hijos. Hermano, el espíritu de Elías estaba sobre este hombre. Hermano, la palabra del profeta Elías estaba en Juan el Bautista. Este hombre vivía en el desierto, hermano. Este hombre, todo lo que comía era miel silvestre y langosta, porque eso es lo que había en el desierto. ¿Cómo te la van a Dios? Hermano, este hombre no estaba vestido ni como un sacerdote, ni como un rey, ni como un profeta de esos de los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque el hombre venía trayendo una vida diferente a la vida común que estaba viviendo. O sea, Juan el Bautista no vino como un religioso saduceo ni como un fariseo. Juan el Bautista vino como el profeta enviado de Dios a preparar el camino. ¿Por qué Jesús honra mucho a Juan? Porque Juan es el único hombre, hermano, que Dios escogió en la Biblia para preparar el camino a Jesús. ¿Quién podrá tener ese privilegio que Juan tuvo? No hubo otro hombre en la tierra que haya tenido ese privilegio y esa oportunidad de darle entrada al rey. Ustedes saben, hermano, escuche esto. Usted sabe que cuando un presidente dice que va a pasar por una ciudad,
Hay siempre personas que preparan la ciudad, preparan los caminos. Otra vez cuando viene el presidente de La Vega, están los que limpian las calles, están limpiando las calles porque viene Elías Abinader, le echan agua a la calle. ¿Cuánto mal, Señor Jesús? O sea que Juan el Bautista le preparó el camino a Cristo, le preparó el pueblo. Mire, vengan para el bautismo de las aguas, que simboliza la limpieza de nuestro pecado. Era Juan preparando el pueblo para Cristo. ¿Cómo te la van a Dios? Amén. A su nombre. Amado, el contexto histórico de estas escrituras revela que el imperio romano estaba dominando en aquella época. Israel estaba siendo, hermano, dominada por el imperio romano. El pueblo esperaba un Mesías político, pero ellos no esperaban, hermano, un Mesías divino. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un hombre común que iba a reinar sobre como cualquier rey en la tierra, pero ellos nunca sabían de que el que venía era el que los iba a libertar sus corazones del pecado. Aleluya. Ningún rey político podía libertar a Israel del pecado. Tenía que venir un rey, hermano, divino, puro, sin pecado, para poder, hermano, limpiarte a ti de tu pecado. Yo nunca he visto un pecador limpiando a otro pecador. Se necesita alguien que no peque para que te pueda limpiar de tus pecados. Levanta la mano para arriba, gloria, alabanza. Yo nunca, hermano, he visto, oh gloria a Jesús, una persona, gloria a Dios, sucia limpiando a un sucio. No, eso no tiene sentido. Yo siempre he visto un limpio limpiando al que está sucio. ¿Usted entiende esa palabra? Eso es así. ¿Cuánto la van a Dios? Me acuerdo que estábamos en Jánico, allá, hermano, en Santiago, y me acuerdo que una vez estábamos evangelizando, no sé si Cristian andaba, Rosa, no sé, andaba, yo creo que José Miguel andaba, y estábamos con Luis Díaz predicando, hermano, y había un loco, estábamos predicando en la calle, en un parque, y nos topamos con una persona con problema mental, hermano, gloria a Jesús, y estaba sucio, él no se había bañado, hermano, nos volvimos locos en ese parque, no sé qué fue lo que pasó, agarramos un cubo, compramos jabón, hermano, lo bañamos, gloria a Dios para siempre. ¿Cuánto la van a Dios? Y la gente mirándolo en el parque, y esta gente, ¿qué es lo que están haciendo? Es que esto es locura para ustedes, porque ustedes no entienden el reino. ¿Cuánto la van a Dios? Ese es el reino de Dios. ¿Cuánto la van a Jesús? Hermano, y empezamos a bañar el loco ahí en el parque, y la gente decía, no, se volvieron locos este evangélico. ¿Cuánto la van a Dios? Aleluya. Hermano, lo bañamos y le pusimos ropa. ¿Cuánto la van a Dios? A su nombre, porque ese es el reino de Dios llegado a la tierra. A su nombre. Gloria. Hermano, los fariseos, mire cómo dice aquí. Y salía de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hermano, sumergido en agua, lo que representaba la limpieza del pecado y la espera del Mesías y su bautismo con el Espíritu. Los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Hermano, eran líderes populares en aquella época. Eran aquellos que siempre estaban en la sinagoga. Como siempre hoy en día, sabe que los que son súper religiosos, los que se consideran los súper santos, siempre están aquí adelante, no están allá atrás. Los súper espirituales, los que se consideran más santos que cualquiera, siempre están en la sinagoga, hermano, hablando de Dios. ¿Cuánto la van a Jesús en esta hora? Y ellos estaban en la sinagoga, hermano. Ellos estaban ahí, gloria a Jesús para siempre. Gloria a Jesús, pero ellos idearon lo que es tradiciones. Los fariseos tenían tradiciones, hermano, que hacían desviar el pueblo de Dios. ¿Cuánto la van a Jesús? Hermano, los saduceos también eran un grupo aristocrático y sacerdotal que cooperaban. ¿Con quiénes? Con los romanos. ¿Cómo te la van a Dios? Los romanos, hermano, ellos tenían un dominio tan fuerte sobre el pueblo que aún en los impuestos ellos gobernaban, dominaban, hermano. Todo era injustamente, pero algo está pasando, hermano, y lo que está pasando es que el sistema, el tiempo, la temporada se está poniendo tensa. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista está hablando de alguien que está a punto de llegar. ¿Cuánto la van a Dios ahora? Ay, Dios mío, lo que los judíos no estaban esperando era que Jesús estaba casi cerca de Juan. ¿Cuánto alaban al Señor en esta hora? A su nombre. Y dice la palabra, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Hay que tener valentía para eso. ¿Cuánto alaban a Dios? Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de qué? De la ira venidera. Ay, Dios mío, Padre. Hermano, los saduceos, los fariseos eran serpientes venenosas.
Eran un grupo de personas que envenenaban a todo el que se juntaba con ellos. ¿Cuánto alaban a Dios? Gloria a Dios. Eso era lo que vivían señalando. No, es un pecado. Eso no es. ¿Cuánto alaban a Dios ahora? Eran los que siempre vivían acusando, señalando, porque ellos sí y nadie nada. ¿Cuánto alaban a Dios ahora? Pero lo que ellos no sabían era que estaba a punto de llegar uno que lo iba a poner límite, que lo iba a poner a ellos, hermano, en cintura. ¿Cuánto alaban a Dios ahora? A su nombre. Quizás no había uno ahí en esa época, hermano, que podía enfrentar a los fariseos, que podía enfrentar a los saduceos. No había uno que lo podía ellos, hermano, confrontar por las escrituras, que podía debatir con ellos. Pero ellos lo que no sabían era que venía uno que era más loco que ellos debatiendo la palabra. Alaba. ¿Cuándo alaban a Dios? A su nombre. ¿Me está siguiendo? Claro. Mira cómo dice aquí ahora. Haced pues, ay papá, frutos dignos de arrepentimiento. Aquí me paro. Aquí me paro. Amado, la palabra frutos dignos de arrepentimiento. Ay, esto se está poniendo bueno ahora. Amado, cuando alguien decide abandonar el pecado para seguir a Jesús, tiene que empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? Que ya tu vida es ligada, hermano, a la voluntad del Todopoderoso. Cuando tú eres una persona que da fruto con Jesús, eres una persona transformada por el Señor y empezarás, hermano, a vivir una vida diferente. Cuando tú eres una persona transformada por Cristo, tu mentalidad es diferente, tu corazón es diferente. Ya tú no hablas como antes. Si tú acusabas y señalabas como los fariseos, si tú, hermano, vivías una vida de pecado, ya no vives una vida de pecado, sino que vives una vida en santidad, en rectitud y en integridad delante de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Por eso la gente cuando te ve ahora va a decir, no, pero porque el hombre cuando te ve, primero mira el pasado tuyo. Amén. Y lo compara con el presente tuyo ahora y dice, no, pero no se parecen, porque el antiguo antes daba una pasolita, siempre dejaba la pasola por ahí botar, llegaba borracho a la casa, siempre llegaba medio tumbado, pero cuando ahora lo estoy viendo, veo como que diferente. El hombre ahora tiene una pinta, ya tú sabes, del reino. El hombre tiene una gracia, una santidad, habla diferente, alaba. ¿Cuánto alaban a Dios? Antes quizás decía que lo que, pero ahora dice, Dios le bendiga, alaba a su nombre. Es que tú tienes que dar fruto. ¿Cuánto alaban a Dios? Cuando Cristo está en tu corazón, ya tú no hablas como antes, alaba. Los amigos tuyos que te conocen, que ellos saben que tú tenías un lenguaje medio barrial, ahora cuando te ven escuchando, dicen, ven acá, varón, pero ahora tú me dices a mí que la Biblia, que Juan, que Jesús, que todo lo tuyo es Jesús, todo lo tuyo es Juan el Bautista, todo lo tuyo es la Biblia. ¿Cuánto alaban a Dios? Lo que pasa fue que Jesús se le metió por dentro, alaba a su nombre, el nombre de Cristo. Pero los fariseos no daban fruto vino de arrepentimiento. Mi pregunta es, ¿qué hacían los fariseos ahí en el desierto de Judea? ¿Qué hacían ellos ahí en el Jordán? Ellos vieron, ellos fueron para allá para cuquear a Juan, hermano. Ellos fueron para allá para ver lo que estaba haciendo Juan ahí bautizando. Alaba. Sí, porque eran chismosos. ¿Cuánto la van a Dios? Lleva vida. ¿Cuánto la van a para esta hora? Y eran muy señaladores, muy acusadores. Y Juan cuando lo vio dijo, ay, pero mira quiénes están ahí. Eso lo voy a dar yo duro ahora. Cuando se acercó para allá, le dijo, ¿quién nos enseñó a huir de la ira? ¡Alaba! De la ira venidera. ¿Cuánto la van a ver en esta hora? Den frutos dignos de arrepentimiento. Y mira cómo dice ahora, y no penséis dentro de nosotros, dentro de ustedes, no penséis lo mismo. Hay que, no, que Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Sabe cuál es el problema de ellos, hermano? Que el hecho de que ellos eran descendientes biológicamente de un hermano de Abraham, ellos pensaban que por eso ellos iban a ser también salvos o hijos de Dios. Pero Juan el Bautista le está diciendo a ellos, el hecho de que ustedes sean biológicamente descendientes de Abraham no significa de que ustedes están, hermano, automáticamente cambiados y transformados y que son hijos de Dios. ¿Cuánto la Biblia que está ahora? Es que
No, es que nadie es hijo de Dios porque por descendencia. Usted es hijo de Dios porque se arrepiente y se convierte a Jesucristo. ¿Cuánto la van a Dios ahora? Si no, pregunte solo a Juan, hermano. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 11, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, le dio potestad, derecho de ser hijo de Dios. ¿Quiénes son los que tienen derecho, legalidad del reino de llamarse hijos de Dios? Aquellos que creen en Jesús, aquellos que se arrepienten a Él. ¿Cuánto la van a Dios ahora? Ah, no, yo soy hijo de Dios. Jesús a ti crees que tú, Jesús sabe que tú no eres nada. ¿Cuánto la van a Dios ahora? ¡Alaba! ¿Cuánto la van a Dios? Tú no ves que hubo un enfrentamiento entre los fariseos y los judíos. ¿Cuánto la van a Dios ahora? En el libro de Juan, santo sea el Señor para siempre. No, que nuestro Padre dio. Jesús le dio ahí. Después dijeron que el padre de ellos era Abraham. Jesús le dio ahí. Ya nos hallaban a qué buscar como padre. ¿Cuánto la van a Dios ahora? ¿Cuánto la van a Jesús? Sí, porque hay gente que dice, no, yo tengo a Dios, yo tengo honor, mi papá es Abraham, mi papá es fulano. Y Jesús le da en todos los lados, hermano, para que entienda que debe devolverse de corazón a Dios. Y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz. Ay, Dios mío, aquí se va a meter profundo el hombre. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado, ¿dónde? Al fuego. ¿Dónde? Al fuego. Juan acaba diciendo a ellos, el juicio está cerca. Ay, papá. El que viene después de mí, mire, yo ahora mismo lo que tengo es un látigo en la mano. Pero el que viene después de mí es un hacha que va a venir. Entonces ustedes son los que saben si quieren que yo le dé con el látigo o quieren que el que viene después de mí le dé con el hacha. Porque con el látigo, un árbol no se corta. Con un hacha sí. Entonces ustedes son los que saben si quieren con el látigo o con el hacha. Ellos no sabían el misterio, porque Juan estaba hablando en palabras, el misterio en profundidad, porque es que la gente que son del reino hablan con profundidad y con misterio. La gente humana no puede entenderte. ¿Cómo te la van a vieja ahora? ¿Por qué? Porque tú tienes la revelación del evangelio. ¿Cómo te la van al Señor? Y es por eso que, mire, yo le voy a decir a usted, como usted carga la revelación del evangelio, la revelación no estaba a los cerdos, hermano, porque esa gente que no conocen de Dios no pueden, hermano, usted hacerle descifrarle la cosa del reino, porque ellos no están para eso. Ellos están para escuchar el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Cómo te la van a Jesús? Tú mereces solamente escuchar esto. O te arrepientes y crees, o no crees y te condenas, punto. Porque hay impíos, hermano, hay personas que no son de Dios, que no conocen al Señor, y lo que quieren es debatir contigo religiones, debatir contigo temas doctrinales de la Biblia. No, es que no pueden, hermano. Ellos no tienen, hermano, el derecho de eso. El derecho que ellos tienen es de creer y de arrepentirse. ¿Cuánto la van a Jesús ahora? A su nombre, al nombre de Cristo. Por eso, hermano, este hombre cuando dijo el árbol que no daba fruto, estaba diciendo a ellos, mire, si ustedes no dan buenos frutos, al final ustedes serán cortados. Cristo venía con una aventadora en su mano. Cristo venía con el juicio en su mano. Hermano, eso es fuerte. Cuando Juan vio a Jesús que llegó, dijo, no, pero espérate, ¿qué es lo que está pasando? Yo digo que Juan se puso tenso, así como, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no sé, Juan el Bautista tenía una voz de trompeta, hermano, porque en el desierto, porque hay dos cosas. Juan, hermano, era un hombre con voz, con una voz fuerte que todos le escuchaban, aunque era típico en ese tiempo de comunicar lo que se escuchaba. Por ejemplo, si yo le decía a Dauri, Jesús es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, Dauri se lo decía a Antonio se lo decía a Melanie, porque eso se hacía antes. Por eso era que el mensaje de Jesús se extendía, porque la gente comunicaba y hablaba. Tú no ves que hay textos en la Biblia que registran que la gente, hermano, anunciaba de que Cristo estaba por ahí por Jericó. ¿Cuánto la van al Señor? Dice que la gente hablaba de Jesús, la gente, hermano, anunciaba que el Mesías estaba caminando por ahí. Es por eso, hermano, que en esa época el evangelio se expandía mucho, porque la gente hablaba. ¿Tú no has escuchado uno que se llama ser el Hijo de Dios? Ah, el carpintero. Porque siempre se comunicaba. Y lo que más me gusta de esto, que los que más expandieron a Cristo eran sus enemigos. Ahora sí fue verdad que alaba. ¿Cuánto le van a Dios ahora? Los que no te dan like en Facebook son los que primero que te promueven. ¿Cuánto le van a papá? A su nombre, al nombre de Cristo. Hermano, por eso dice Juan, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento.
Mire, y dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Aquí Juan entra en una humillación, porque el hombre está reconociendo quién es el que viene después de él, reconociendo la autoridad suprema, reconociendo que el que viene después de él es mayor que él. Entonces, en aquel tiempo, hermano, cuando alguien le desataba el calzado a una persona, el que desataba se consideraba menos, se humillaba y era más pequeño que el que venía. Amén. O sea, si yo a ti, varón, te quito los tenis, yo soy más pequeño que tú, porque yo te estoy sirviendo a ti. Entonces, cuando un esclavo en aquel tiempo venía y te quitaba la sandalia, era un servidor. Y el servidor era considerado menos que el que le están quitando la sandalia. O sea, el que se la están quitando es mayor que el que se la quita. Amén. A su nombre. Pero lo que me gusta del reino de Dios es que el que quita el calzado es mayor. Ahora sí fue verdad que se pusieron así. Mira, Jesús vino a cambiar el asunto. Porque el reino del hombre es lo siguiente. Yo le quito los zapatos a Dauri. Dauri es más grande que yo soy más pequeño que Dauri. Pero en el reino de Dios es diferente. Dauri es más pequeño que yo porque yo le estoy quitando lo de la sandalia. Pero yo soy más grande que Dauri porque le quito la sandalia. ¿Por qué Jesús lavaba? Porque Jesús dijo que el grande en los cielos es el que recibe a los demás. Alaba la gloria de Dios ahora. A su nombre. ¿Cuánto bendicen a papá? Gloria, usted ve que tenemos rema. ¿Cuánto alaban a Dios ahora? A su nombre sea la gloria. Que hay gente preparada en las escrituras. Gloria al Señor. Y dice, yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. Ay, Dios mío, Padre. Hermano, miren. El bautismo de Juan era la limpieza del pecado, era como una preparación para el bautismo de Cristo. Hermano, el bautismo de Cristo es el bautismo de la transformación, de nacer de un nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo que vendría sobre el hombre y la mujer. El bautismo de Cristo es el bautismo, hermano, de una transformación interna. A su nombre. A su nombre. Por eso, cuando Jesús bautiza con el Espíritu Santo, aquí estamos viendo, hermano, cómo el Espíritu le crea a alguien una nueva vida. Y no solamente una nueva vida, sino que también le da el poder de servir a los demás. Cristo venía con un nuevo nacimiento. Cristo venía con una transformación distinta. ¿Por qué? Porque la luz que venía era para alumbrar tu vida oscura. El evangelio que venía, la verdad que venía, era para sacarte de la mentira y para establecerte en el camino de Dios. Por eso, hermano, Juan decía que el que venía era mayor, porque venía con el Espíritu, venía con el fuego, venía con el poder, venía con la salvación, hermano. Su aventador está en su mano. Ay, papá. A ver, óigame, un aventador, hermano, era como algo utilizado para lanzar el grano al aire y separar la paja. O sea, en el día del juicio, Cristo separará las pajas de los granos, separará, hermano, las pajas del trigo, o separará la ceniza, la cizaña del trigo. Cristo es el que tiene la autoridad, el juicio en sus manos. Jesús está diciendo, vengan a mí, crean en mí, arrepiéntanse de sus pecados, porque en el día del juicio, unos serán separados de mí, unos se quedarán conmigo. Jesús vino a establecer un juicio en la tierra. Mire, si ustedes creen en mí, serán salvos, serán librados del juicio final. Pero si no creen en mí, en el día del juicio, ustedes serán echados en el fuego. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Cómo te la van a enseñar en esta hora? A su nombre, al nombre de Cristo, dice: y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ay, Dios mío. Dice que donde el gusano no muere, estoy cogiendo fuego por arriba y por abajo y no muere.
Eso está porque dice que es eterno, hermano. Es una condenación eterna. Así como hay una vida eterna, existe una condenación eterna. Por eso todos los que tienen a Jesús, que hacen su voluntad, hermanos, que caminan en sus preceptos, que caminan en su palabra, porque el que permanece en Cristo vivirá por siempre, hermano. El que permanece en Cristo, también el Padre y el mismo Cristo permanecen en ti. Algo que ahora yo leíamos en Juan era que Jesús en una ocasión dijo que así como el Padre amaba a Jesús, también así Él nos ama a nosotros. Amén. ¿Qué amor es este, hermano? Que así como Dios ama a su Hijo Jesucristo, con ese mismo amor lo ama a usted. Entonces a veces nosotros le pagamos mal al Señor, hermano. Le pagamos muy mal, hermano. Por lo tanto, yo quiero hoy que usted entienda esta palabra. Nosotros nos arrepentimos porque entramos por la puerta del reino que se llama Jesús. La salvación produce frutos visibles. ¿Cuánto la van a ver? Por eso yo no creo en esos cristianos que dicen, no, yo doy fruto en mi casa trancado. ¿Cómo así? Yo no tengo que congregarme. Yo no voy para la iglesia porque que yo tengo a Jesús en mi casa. ¿Cuánto la van a ver ahora? Cuando David dijo en una ocasión que cómo es posible que el cuerpo esté de un lado y la cabeza de otro lado. Porque si tú dices que no, que yo me congrego en mi casa, hay problema. Porque la Biblia nos enseña a congregarnos. El cuerpo no está desunido de la cabeza, tienen que estar unidos. Entonces tú no puedes decir que tienes a Jesús en tu casa y no te congregas. Porque si es así, tú tienes la cabeza de Cristo en tu casa y el cuerpo aquí. Alaba. Entonces, para tú decir que está unido al cuerpo, tú tienes que venir a congregarte. ¿Cuánto la van a Dios ahora? Porque la iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto la van al Señor ahora? A su nombre. La religión sin transformación no salva. Por eso los religiosos, saduceos y fariseos, eran religiosos y eran hermanos de gente que vivían de religión y de tradición. Por eso no vivían una vida transformada. Cristo bautiza con el Espíritu Santo para transformación del alma. Cristo volverá como juez de toda la humanidad. Así que hoy, hermano, este mensaje quede en su corazón. Dios te bendiga. Un aplauso para Cristo. Amén.